¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Tu nombre, Jesús, resuena en mi ser. Es la fuerza que me hace renacer. En ti hallo paz, mi alma se alza. Tu nombre. Bienvenido a ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que reta tu fe. Y si aún no crees en las manifestaciones reales del poder de Dios, te presentamos el testimonio de Lorena Piñón. Bienvenida, Lorena. Esto es un honor contar con tu presencia. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Gris, por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Hoy queremos que nos platiques cómo era la vida de Lorena Piñón antes de conocer a Jesucristo. Bueno, pues sabemos que Jesús viene a cambiarnos y viene a llenarnos, y eso es pues literal. Antes de conocer a Cristo, pues yo tenía, de alguna manera sientes que tienes todo, pero se nota en la mirada, se nota en tu forma de actuar día a día, pues que no es así, ¿no? Entonces hay una paz que, como dice la Biblia, que una paz que rebasa todo entendimiento, una paz que no es entendible después de que conoces a Jesús. Obviamente no puedo decir que una persona cristiana no tiene problemas, se te acaban los problemas cuando aceptas a Cristo. Al contrario, o sea, vienen problemas, vienen ataques, viene todo el tema espiritual, pero la diferencia es cómo ahora tú aceptas y tú llevas las cosas de manera diferente. O sea, el cambio está dentro de uno, y bueno, pues esa es la magia que hace Dios en nuestras vidas. Y antes de, yo me acuerdo cómo inició todo, fue cuando yo tenía 15 años, y de verdad que Dios ha sido maravilloso conmigo y con mi familia también. Y de alguna manera, cuando uno quiere rendirse y todo, pues recuerdas, como tú dices, o sea, la vida antes de y pues la vida ya después de, y es un gran cambio, y yo estoy muy contenta pues de haber conocido y que gente me haya hablado de Dios y de los cambios que Dios puede hacer en tu vida. Y pues el resultado de lo que soy hoy, ahora, es gracias a esa decisión que en algún momento tomé, que sí quería pues ser seguidora de Cristo, ¿no? Pero ese vacío que nos comentas, esa mirada que no decía mucho a grandes rasgos, ¿cómo lo puedes describir? ¿Hay alguna persona seguramente que nos está escuchando que no es casualidad, que hoy puede sentirse identificado o identificada del cómo se sentía Lorena antes de que llegara Cristo en su vida? Bueno, primero quiero decirte que todos los que tenemos algún llamado, pues cada quien tiene llamado diferente. Somos, como dice, somos el cuerpo, somos un cuerpo, y cada quien tiene pues un llamado diferente. En mi caso, pues me dieron palabra que yo era una mujer de gobierno, que nací para el tema de gobierno, y pues para mí, primero pues sí me sacó mucho de onda ese comentario, pero después fui en una reunión, en otra, me decían lo mismo, y entonces eso se llama confirmación. Pues yo quiero decirte que yo tenía como 15 años y estaba toda pues desolada. Yo creo que como a esa edad, como a los 15 años, no sabes ni pues estás buscando una identidad, ¿no? Yo vengo de una familia, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 5 años de edad, y mi papá se fue desde los 3 años, que yo tenía 3 años de edad,
Y desde ahí, o sea, para nosotros pues cambió la vida. Nos vamos a vivir a casa de mi abuelita, mi mamá, mis 3 hermanos, mis 2 hermanos y yo. Éramos 3 hijos, somos 3 hijos. Y entonces, pues ya, o sea, vivíamos como una vida como normal y todo. Mi mamá se vuelve a casar y pues nosotros prácticamente vivíamos con mi abuelita y todo. Resulta que un día ya cuando yo tenía 15 años, yo decía, es que, o sea, no es posible, todo el mundo dice que Dios, y yo la verdad es que yo nunca ni lo he visto, ni lo he sentido, ni siquiera sé si exista, ¿no? Entonces, me invitaron a un, quiero decirte eso, también muy curioso, a un encuentro de la iglesia católica. Me invitaron a ese encuentro y entonces en ese encuentro yo hablé con Dios y yo le dije, si de verdad existes, yo quiero que tú, quiero sentir tu presencia en mi vida, si de verdad existes y todo. Y entonces yo tenía los ojos cerrados, estaba yo parada y en ese momento sentí como pusieron una mano en mi cabeza y volteo hacia arriba, abro los ojos, volteo hacia arriba y no era nada. Entonces a mí eso me impactó y recuerdo que doblé rodilla y me puse como pues a hablar con Dios, ¿no? A orar, pero a hablar con Dios porque yo no sabía ni conocía yo nada de eso. Y yo le dije, Dios, yo quiero que tú realmente tener una comunión contigo, realmente estar más cerca de ti, porque me hablaban, tenía yo una vecina ahí en San Rafael, de donde soy yo. Una vecina que me hablaba y que ella sentía a Dios y que ella platicaba con Dios y todo, y pues yo nunca había visto nada, yo de hecho dudaba de la existencia de Dios. Entonces yo le dije, si tú realmente existes, yo quiero, por favor, que me cumplas esto que traigo en mi corazón, ¿no? Entonces yo pedí varias cosas, así, dije, que me cumplas, que mi hermano, por ejemplo, no conocía nada de Dios, estaba alejado. Y entonces yo le dije que mi hermano pues tenga un acercamiento contigo. No me importa a qué iglesia lo acerques, pero que lo acerques pues, con alguna iglesia para que esté cerca de ti. Porque mi hermano tomaba demasiado, mi hermano no tenía trabajo, tomaba mucho y todo. Y entonces yo dije, y que consigas un trabajo para él, que le des un trabajo, que él se acerque a ti, porque tampoco creía en Dios. Que se acerque a ti. Y a la iglesia donde mi hermano vaya, o sea, yo voy a asistir a esa iglesia, ¿no? A donde él esté. Y ya, eso fue lo que yo le dije. También le dije de que mis papás, bueno, mi mamá y mi padrastro peleaban mucho. Yo dije también que dejen de pelear y también que mi abuelita me lleve de vacaciones, porque mi abuelita se iba con mis hermanos, era como una familia más machista y conmigo no. Entonces, bueno, fueron varias cosas. Quiero decirte que cada una de esas me las cumplió. Al otro día que yo regreso de ahí, mi hermano a 7 de la mañana van y buscan a mis papás y les dicen que mañana tu hijo se vaya a presentar porque ya tiene trabajo, ¿no? Entonces desde ahí él trabaja en esa empresa, en Comisión Federal. Yo me fui de vacaciones con mi abuelita y ya cuando yo regreso mi hermano me dice, ay ven, quiero que escuches esta canción. Mi hermano toca el piano. Pues resulta que él ya estaba congregándose en una iglesia cristiana. En ese mes que yo me fui, regreso y él ya estaba congregándose en una iglesia cristiana y él tocaba, siendo de la alabanza de esa iglesia. Y él estaba muy en su primer amor con Cristo, y la verdad que fue así como yo me empiezo a acercar a Dios. Y yo dije, no, pues aquí hay algo, o sea, que yo veía en mi hermano. Y entonces fue así como yo me meto a la iglesia y empecé yo a ir cada 8 días, así de los 15 años hasta los 17 que me voy a estudiar a la universidad, y pues ahí cambia todo. Para que tengamos como este contexto, tú llegas y clamas y le dices, quiero saber si eres real, quiero sentirte. Tú sientes su mano en tu cabeza porque volteas hacia arriba y no ves a nadie. Y en ese momento tú dices, esto es real. Y esta es la hora de pedir, así, tal cual. Sí, porque yo así sí tengo esa relación con Dios. O sea, yo le pido y de verdad que he sido una hija afortunada porque
como también dice la Biblia, o sea, que ni modo que cuando tú tienes a un hijo, si te pide pan, ni modo que le des piedras, ¿no? O sea, obviamente, pues Dios, que es todo maravilloso y que es creador de todo y el hacedor de todo, pues evidentemente cuando yo pedía algo, pues cada una de las cosas que yo pedí en ese momento, hasta las más insignificantes, Él me la cumplió, ¿no? Entonces, para mí fue eso, pues estuvo así como un shock fuerte. Y después de eso, pues yo me voy a estudiar a Veracruz, la universidad. Y Nada más para darles contexto, Veracruz tiene un municipio que se llama Veracruz, ¿no? Tú eres del estado de Veracruz, de un lugar que se llama San Rafael, y te vas al municipio de Veracruz a estudiar. sí, me voy a Veracruz porque yo quería ser abogada, pero mi mamá no quería. Mi mamá quería que estudiara cualquier cosa menos derecho, porque mi papá había estudiado derecho, entonces ella no quería que yo fuera abogada. Pero bueno, yo me aferré y estuve nada más como un año en Veracruz. Llegando a Veracruz, yo me fui me metí a la política, que era algo que mi mamá decía que no quería que yo estuviera. Y entonces yo me voy a meter a la política y ya ahí justo en Veracruz, y fue así como de repente llega una persona. Bueno, los de repente es de Dios, que existen y existen cuando Dios hace todos los milagros, y todos los sueños, todos los anhelos de tu corazón los hace realidad, siempre y cuando pues sean para bien y para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Te voy a pedir una pausa porque aquí es muy interesante lo que nos estás contando. Tú tienes un de repente con Dios, y justo no importa la religión donde tú vayas, sabemos que si tú clamas a Dios con todo tu corazón, Él te escucha y Él atiende. Pero los de repente de Dios, como dice Lorena, te llevan a una iglesia cristiana donde estaba su hermano, además ya alabando al Señor. Eso es a lo que quería llevarte, es decir, clámale con todo tu corazón. Tú que estás ahí, tú que estás en esta situación que dices, ya no veo más la salida, tú puedes clamarle para que Él haga las cosas. Y vamos a ese de repente, porque fíjate que retomando lo que ella dijo, donde Dios ya le había comentado que era una mujer de gobierno, ella se mete a la política. Y queremos preguntarte, ¿tú te metes a la política después de que ya el Dios te había dicho que tú ibas a ser una mujer de gobierno? Esto es así, ¿no? O sea, primero escuchas palabra y después entras a la política. Sí, cuando yo primero me alejo de Dios, de cuando yo tenía 17 años, me alejo, y desde que yo llego a la universidad hago lo contrario que mi mamá había dicho, porque mi mamá no quería que yo estuviera en política, ni mi familia. Mi abuelita siempre fue una persona que le encantó andar ahí en los mítines y todo eso. Y entonces con ella yo veía, por ejemplo, el canal del Congreso cuando estaba yo chiquita y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, cuando me encuentro así como en una encrucijada, ya tenía yo 23 años, o sea, empecé a vivir, a salir y todo. Casi no salía porque yo quería estar enfocada en el tema de la política, y por ahí uno que fue gobernador me dijo, si tú quieres ser una mujer dedicada a la política, no debes de andar ni de antros ni de nada. Me lo encontré, él me dio ese consejo y dice, no quiero andar viendo que estás en antros y que tomas y todo eso, porque eso te afecta para tu imagen. Entonces nunca fui yo así como una mujer de que anduviera en eso. Sin embargo, yo tenía 17 años cuando me fui a estudiar. De ahí me cambio a Jalapa a estudiar Derecho, lo que yo quería. Y bueno, pues de ahí hubo un cambio en casa. Yo quiero decirte, o sea, mi hermano se convirtió y yo me convertí, pero mis papás no iban a la iglesia. Entonces, después, o sea, ellos, pues el caso del esposo de mi mamá, que es como mi papá, él seguía tomando y todo, y entonces mi hermano llegaba de ir a lavar y todo, y llegaba con su piano y así, y estaban en la casa pues en la fiesta y todo eso. Entonces es un tema de ataque muy difícil.
de verdad que eso, o sea, él fue muy valiente, mi hermano, y en todo ese tiempo, pues él recayó, ¿no? Entonces él nuevamente, él vuelve a tomar y todo, y se aleja de Dios, ¿no? En ese momento. Yo tenía como 23 años y bueno, justo iba a cumplir 23 años y entonces me regalan un viaje. Yo ya estaba en política, estaba en gobierno y todo. Me regalan un viaje y me voy a Los Cabos. Pero ahí fue que yo me encontré a mí misma porque yo ya estando allá, alejada de todo y así, yo empecé a tomar en ese viaje que tuve. Y tomé y todo, y entonces, o sea, como que sentí que toqué un fondo, ¿no? En esos días. Y yo estaba muy triste porque mi hermano lo habíamos internado en un hospital psiquiátrico en Puebla, porque le encontraron, o sea, él te digo que él, Dios lo rescató y de ahí recayó, y él empezó a consumir psicotrópicos y todo, y entonces pues al final de cuentas son drogas, entonces se las facilitaban y todo, y él le encontraron una fisura en el cerebro. Después de encontrar esa fisura en el cerebro, de verdad que para nosotros fue un shock, y yo estaba allá en Los Cabos, y estaba yo analizando mi vida y yo decía, pues ¿de qué sirve? O sea, voy a cumplir, tenía todo pagado, el viaje y todo, pero yo decía, voy a cumplir 23 años, estoy sola, sin mi familia, mi hermano está internado en un hospital psiquiátrico, o sea, ¿qué pasa? O sea, Dios, ¿dónde estás tú? ¿No? Me sentía, estaba yo sola completamente, o sea, por haberme alejado de Dios, estaba yo sola completamente, o dejé de congregarme y todo. Bueno, pues yo tenía 23 años, regreso yo de allá de ese viaje. Yo regresé toda súper bronceada, toda así padrísimo, pero en ese inter me busca una amiga y me dice, oye, te quiero invitar a un encuentro cristiano que es en el sur del estado. Y le dije yo ya he ido a esas cosas, te agradezco mucho, pero no, yo ahorita estoy súper bien y todo. Y me dijo ella, te pido por favor que me acompañes, te lo quiero dar de regalo, cuesta 600 pesos, pero yo te lo quiero regalar, no sé qué. Y ya, total que pues ya sí le acepté su regalo, ¿no? Pues nos fuimos, yo no tenía camioneta propia, tenía yo una camioneta que me daban en mi trabajo. Y entonces, y no tenía camioneta propia. Entonces llegamos allá, ahí a Los Tigres se llama el lugar. Y llego yo y veo y digo, ay, no puede ser, Tania, mi amiga. Y le digo, Tania, no puede ser, o sea, yo acabo de estar en un BTP de 10,000 pesos la noche, no es posible que me traigas a este lugar que era como una galera. Pero lo increíble de todo es que Dios siempre te enseña que hasta en lo más humilde y en lo mejor siempre está Dios, y siempre tenemos que aprender. Y siempre debemos estar expectantes para el aprendizaje que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces yo súper mal, súper desubicada, diciéndole, es que mira, me traes acá, o sea, está terrible aquí. Era una galera con muchas literas y todo. Entonces le dije, no, yo no aguanto, yo no me voy a quedar aquí a dormir. Pero ya eran como 11 de la noche y yo no me podía regresar porque era muy peligroso por allá. Entonces me dijo, quédate a dormir. Asiste ahorita a esta reunión que va a haber, mañana temprano te vas, después de que desayunes te vas y ya, ¿no? Sí, está bien, eso voy a hacer, y eso hice. Entonces me paso a la reunión que había, y en esa reunión nos entregan unas hojitas y dicen, pongan todos los pecados que tengan aquí, porque Dios va a transformarles sus vidas, ¿no? Entonces yo ya estaba en la política, o sea, digo de bajo nivel, pero estaba yo en la política, o sea, como en un nivel, un rango como más bajito, ¿no? Entonces, yo decía, si yo escribo aquí, yo era presidenta de estudiantes V en el estado, y yo era dirigente de mujeres jóvenes de mi partido, del PRI, y entonces, en ese inter, yo decía, si yo escribo aquí todos los pecados que yo he cometido, esta gente puede usar eso, dárselo a algún periodista y me van a quemar, ¿no? O sea, pensando pues de manera secular, ¿no? Esos comentarios en mi cabeza. Y entonces
yo dije, pues no voy a poner nada de lo que realmente yo he hecho así, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Puse como lo más básico, ¿no? Alguna vez sí probé cigarro, alguna vez sí probé alcohol, y así, pero no tengo ningún problema de esos, no he probado nada de esto, y así, o sea, todo lo más como puta súper limpia, ¿no? O sea, sí, y entonces ya, relleno eso, lo demás, obviamente, lo que había pasado, nunca lo puse ni nada. Me voy a dormir. Al otro día, como 6:30 de la mañana, me despierta en el pueblo había una muchacha que estaba pues como mal de sus facultades mentales y le tocó de vecina de mi cama, ¿no? O sea, entonces cuando yo me despierta ella, o sea, me mueve, yo estaba dormida, me mueve ella, se llama Claudia, y Claudia viene y me mueve y me dice, tía, mira, no me hice pipí, ¿no? O sea, ella estaba emocionada porque tengo entendido que todas las noches ella se hacía pipí y ese día no, y como fue liberada, y entonces pues va a mi lado, a todos les decía tías, y entonces va y me despierta y yo así, no, yo estaba como en shock, yo decía, no puede ser esto, y yo, Tania, le grité a mi amiga, y a mi amiga vino corriendo, ya me alejaron a esta muchacha. Y pero ella me está dando su testimonio, o sea, de verdad que todo, ahorita ya veo las cosas pues de manera muy diferente, ¿no? Entonces, en ese momento pasa y me dice, Tania, vas a desayunar, desayuno, y de ahí, me dice la pastora, antes de que te vayas, porque yo decía que me quería ya ir, ¿no? Dice, antes de que te vayas, quiero orar por ti. Y yo así, pues yo no tengo problema, pues ore por mí, ¿no? Y entonces ella empieza a orar por mí y me dice Dios que tú no escribiste todos tus pecados, pero que Él te tiene perdonados ya todos. Y yo volteo a ver a mi amiga así como sacada de onda, así como que ¿esta qué, no? O sea, yo pensando en mi cabeza, ¿esta bruja o qué? Y entonces me repite la pastora, dice Dios que tú te perdones los pecados que has hecho porque Él ya te perdonó y que están en la cruz y murió por ti y todo lo que ya saben, ¿no? Pero yo... ¿La pastora te dijo algunos de los que...? Sí, claro, me dijo varios de esos que eran cosas que nada más yo sabía. ¿Cómo crees? Sí, o sea, sí, temas, oró en mi vientre. Ajá. Y me dijo, dice Dios que te perdones por esto y esto y esto que hiciste, que te perdones por esto, o sea, me dijo de verdad que todo así, y yo me quedé en shock. Tania, que era mi amiguita, que me conocía, pero no me conocía profundamente, Tania me dijo, Tania volteé a ver a la pastora como diciendo, ya no le digas porque se va a enojar más, ¿no? O sea, que yo me iba a enojar más, o sea, ya volteaba ella a ver a la pastora como para que le bajara a su intensidad de decirme todos mis pecados y que Dios ya me los haya perdonado. Tania voltea a ver a la pastora y le dice que no, o sea, que a lo mejor se haya confundido, y la pastora la calla y le dice, Dios me está diciendo que hiciste esto y esto, o sea, vuelve la pastora a decir, o sea, ella no resiste y vuelve a decirme eso, ¿no? Y yo así, y yo toda pues en la soberbia, y pensando que ellos podían como sacar a la luz mis pecados, que en realidad pues no eran tan graves, pero o sea, en ese momento para mí pues sí era como muy fuerte. Entonces yo decía, no, pero es que si yo los admito, o sea, va a decir, o sea, ¿qué va a decir la gente, no? Entonces, total que yo estuve un rato negándolos. Y la pastora dice, es que ya no te resistas, o sea, Dios quiere perdonarte, Dios quiere tener una relación contigo y que vuelvas al primer amor. Cuando me dice eso, yo ya no pude más, doblé las rodillas, me hinqué y me puse a llorar. Y fue así como sentí yo una liberación. En ese momento, así como salió algo así de, o sea, así, o sea, bien. ¿Lo sentiste en tu Sí, sí, lo sentí. Y entonces fue como liberación. Y después de eso, o sea, yo lloraba. Mi amiga, obviamente, pues que según me conocía, pero pues no me conocía tanto, ella se sacó de onda y así como toda en shock, me dijo, no, pues si quieres, te vas a querer ir o te quedas. Y ya le dije yo, no, pues me quedo. O sea, después de que esto sucedió, pues yo me tengo que quedar porque algo más tengo que ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Y fue que me quedé ahí.
y después de eso, yo ahí en ese momento, porque yo soy de verdad una hija consentida que no tengo esa pena con Dios, o sea, yo soy como de esas hijas que le pide todo a su padre, o sea, en lo terrenal, pues en realidad nunca tuve una figura paterna tal cual, más que el esposo de mi mamá, que la verdad que fue un divino con nosotros, pero en realidad alguien como para decirle, ay papito, dame esto, eso, que cumpliera los anhelos de mi corazón, pues no había tal, pero yo eso hacía con Dios, de decirle, de pedirle, quiero que me compres esto, que me des esto, y así yo le decía a Dios, y Dios todo eso me lo daba. Entonces, después de eso, bueno, antes de todo lo que sucedió, mi vacío y todo fue porque yo tenía como 21 años y yo había pasado como una especie, pues más bien como un tipo de intento de violación, ¿no? Con una persona que estaba en política y me decía, es que aquí todos tienen que hacer esto y todo. Entonces yo tuve como ese intento de violación con uno que era dirigente juvenil allá en aquella época. Y entonces cuando él me dijo eso, yo dije, yo no quiero estar en la política, o sea, porque esto no es para mí, porque yo quiero llegar por mi sapiencia, por mis méritos, más no estar haciendo cosas que a mí no me parecen, ¿no? Entonces yo me sentía como muy vacía por todo eso y me sentía mal y todo, y entré como en depresión. Y después de que fui a ese encuentro, a mí me sanó mucho y ahí yo en ese encuentro le dije a Dios, si tú realmente quieres que yo esté en política, yo te pido que tú me ayudes para que me acerque más a ti, pero que me ayudes, que me dupliquen el sueldo, que quiero, y ahí me dieron una palabra, me dijeron, naciste para conquistar naciones, eres una mujer de gobierno. Y entonces yo no entendía eso, ¿no? O sea, yo decía, sí, pues de gobierno, pues sí voy a estar, o sea, tú te imaginas cualquier cosa menos a lo que he llegado, gracias a Dios. Y entonces me dicen, naciste para ser una mujer de gobierno, eres una mujer de gobierno y desde el gobierno vas a ayudar a la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, después de todo eso, o sea que solamente la gente que sabemos o que conocemos de Dios realmente entendemos esas palabras, ¿no? Entonces, yo en ese momento pues no entendía bien qué onda y después yo escribí mi carta. Y en esa carta que escribí, el último día, que era el domingo, escribo mi carta y pongo, quiero una camioneta que esté a mi nombre, quiero que me dupliquen el sueldo, quiero tener un mejor cargo, Entonces yo pedí así como muchas cosas y entonces y yo dije, pues si realmente nací para conquistar naciones, quiero que empecemos, ¿no? O sea, y yo eso no es algo como literal, tal cual, sino es un tema que Dios te va dando palabra y a uno con el tiempo lo vas entendiendo. Entonces, eso, cuando yo hago mi carta y todo, salgo de ahí, me voy a un congreso de Cash Luna, una ensancha de Cash Luna en Guatemala, y ahí habla uno de los pastores y dice, y vuelve a decir, aquí hay alguien que nació para conquistar naciones y quiero decirte, si eres tú, que en menos de 90 días vas a tener todo lo que le has pedido a Dios, en menos de 90 días vas a tener. Entonces, todo eso dijo que en menos de 90 días iba a pasar. Yo dije, yo también puse ahí, quiero que toda mi familia venga aquí a este encuentro, o sea, que tenga un encuentro contigo, incluyendo a mi papá. Mi papá, siendo migrante, viviendo en Estados Unidos. Y Dios es de verdad tan poderoso que cumple todos los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando sea para su propósito destinados. Y en esos menos de 90 días, mi papá lo deportaron, lo llevé ahí, o sea, porque yo sabía que era el propósito, y lo deportan, y cuando me busca, lo llevo ahí, era menos de 90 días, en menos de 90 días tuve mi camioneta a mi nombre, en menos de 90 días, o sea, pasaron muchas cosas, me dieron otro cargo, me duplicaron el sueldo, ya cuando en el día 88 me entregan, en el 89 me entregaron mi camioneta, y le digo a mi mamá, ve mamá, o sea, ya está mi camioneta a mi nombre, y yo le había pedido a Dios. Y Dios así es maravilloso, o sea, hay gente que lo ve como un lejano,
como que dicen, ay no, o les da pena pedirle, o les da pena acercarse a él, y creen que no les va a cumplir los anhelos, les va a cumplir todos los anhelos de su corazón, siempre y cuando pues ustedes se los pidan de corazón a él. Y él es un padre maravilloso, de verdad que ahí yo descubrí muchas cosas, y pues ya fue que yo empecé a ir como a encuentros, y estuve como un año en sabático, enfocada, dedicada de lleno a buscar de Dios en ese primer amor y todo, y así fue como se fueron dando las cosas. Y luego pasó tiempo, yo me caso, cuando uno toma decisiones sin consultarlas a Dios, a veces uno toma decisiones precipitadas y todo. Pues me caso y bueno, 5 años después fallece el papá de mi hijo. Yo nada más tengo un hijo, se llama Santiago. Y entonces, pero Dios ha cumplido cada anhelo de nuestros corazones, incluyendo el de Santiago. Pero en ese tiempo, cuando yo andaba buscando, yo quería ser diputada, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escribo, y tengo el testimonio que tú leíste, estaba yo queriendo ser diputada, porque yo decía, Dios, dijiste que yo nací para estar en gobierno y todo, o sea, yo no veo claro, o sea, nada más tenía como cargos pues de segundo, tercer nivel, pero yo no veía como algo que se abrieran las puertas para eso, pero eso se abre cuando Dios te ve ya preparada, porque mientras Dios no te vea preparada y que vas a irte se te van las cabras al monte y si te vas a ir por otro lado que no es lo que Dios quiere para cumplir su propósito, pues es cuando Dios dice, o sea, Él pone las mismas trabas y dice, no, pues no puedo dejarte que te vayas y que hagas cosas que ni al caso, ¿no? Que no hagas la voluntad que Él tiene preparada para ti. Entonces, pues eso me sucedió a mí, pasa ese tema y yo le dije a Dios un día así, ya yo toda triste, ya sin esposo, sin nada más con mi hijo y todo, yo le dije, Dios, o sea, no puede ser, tú me diste esa palabra y yo no veo que se cumpla. O sea, y entonces en ese momento el pastor me habla y me dice que me paro y dice, tú naciste para ser una mujer de gobierno y Dios te dice en esta hora que no te desesperes, que vas a ser diputada, pero tienes que tener claro que es por la voluntad de Él, que vas a ser diputada, pero va a ser por Él y vas a llegar a ser diputada y a todo lo que Él te ha dicho, pero que debes de ir de la mano de Dios, ¿no? Porque uno tiene que saber el propósito, o sea, estar aquí no es nada más porque a mí se me ocurrió, se me antojó, que yo dije, ay, pues sí, no, o sea, es porque hay un propósito en la vida de nosotros y Dios nos usa para cumplir su propósito. Entonces, cuando me dicen a mí eso, yo anoto la cita bíblica, anoto todo y ya. 4 años después de que me dijo eso, empecé con la primera diputación, o sea, me hicieron diputada federal y ahorita estoy siendo reelecta como diputada federal, cumpliendo pues el mandato de Dios. Y han pasado muchas cosas ahí que pues he estado obviamente pues cumpliendo su propósito y eso pues algo que no se te debe de olvidar nunca quién te puso ahí, ¿no? Obviamente fue Dios, obviamente a través de una persona que yo quiero mucho y que ha sido mi jefe, mi amigo y que es el que me ha dado las oportunidades que he tenido en política ya a nivel nacional y de manera federal, que para mí era un sueño ser diputada federal y yo nunca me imaginé que iba pues a repetir la diputación y ahorita estoy en esa reelección y pues muy feliz, muy contenta y pues Dios a veces retrasa los sueños, pero para que uno ponga orden en su vida. O sea, ahorita pues estamos en esa coyuntura y pues sobre todo después de que mi mamá se opuso muchísimo, mi familia no le gustaba la política, se oponían y todo. Ellos entendieron porque yo le dije a mi mamá, mis papás ellos son pastores
en San Rafael, después de que no estaban cerca de Dios y todo, Dios les dio la palabra y después de aquel encuentro y se hicieron pastores y ellos están sirviendo pues a Cristo desde la iglesia. Y mi mamá me decía, es que somos una familia y tú tienes que venir y servir aquí y venir yo le dije, mamá, cada quien sirve de manera diferente. O sea, Dios me ha puesto a mí, que soy una mujer de gobierno y que yo voy a estar en política. O sea, me lo ha puesto, aunque yo he querido salirme en muchas ocasiones que me he puesto como yo misma trabas y que yo misma he ocasionado cosas pues para querer salirme, pues al final de cuentas de verdad que cuando recuerdas que tienes un propósito y que Dios te puso ahí por algo y que tienes que cumplirlo, o sea, es como cuando Jonás, ¿no? O sea, que él no quería ir a Nínive y decía, no, o sea, si nos agarra Dios y nos trae y nos mueve y así, o sea, usa lo que tenga que usar, así sea una ballena gigante o así sea, usa quien tenga que usar para cumplir los propósitos, que eso es lo que yo he entendido. Y yo antes pues me estresaba muchísimo y yo me enojaba porque había cosas que me ponían en trabas y todo, y yo decía, pero ¿por qué? Ahorita yo estoy con una paz, de verdad, que se va a hacer la voluntad de Dios. O sea, aunque uno se aleje, aunque uno haga lo que hagas, se va a hacer la voluntad de Dios y se va a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero comentarte algo a ti que me estás escuchando. Antes de conocer a Cristo, yo conocí a Lorena. Y Lorena literal hace la voluntad de Dios en lo que le está pidiendo en el gobierno. A veces no lo entiendes y de verdad puedes decirle, esto no es lógico, y ella va a hacer lo que Dios le dice. Por eso, cuando te dice, Dios cumple los anhelos de mi corazón, es que ella además es muy obediente para Dios. Y creo que es una frase que tiene muy ella. La obediencia trae bendición. No solo es que ella haga una lista a Santa Claus. Creo que Dios sabe cuando vas a ser obediente hacia su voluntad y por eso te otorga la lista a Santa Claus. Porque yo te puedo decir que habemos otras personas que le podemos hacer una lista, pero cuando sabe que no están enfocadas las cosas dentro de su propósito, simplemente eso no va a prosperar. Y ella te lo ha comentado ahorita. Cuando es algo que no es de Dios, simplemente Dios lo va a quitar de tu camino. Y por eso ahora que me estás escuchando y has tenido muchos conflictos con la voluntad de Dios tal vez, y has tenido muchos conflictos con ver reflejado ese Dios real en tu corazón, es justo eso. Dios quiere tu corazón. Ahora, cuéntanos, Lorena, ¿cómo es esta lucha justamente de ser una seguidora y una discípula de Cristo en gobierno? Ya nada más lo que le quieras comentar al auditorio para que podamos ir cerrando. Pues es muy complicado porque hay una lucha constante. El enemigo nunca va a permitir que hagas la voluntad de Dios. Y hay una lucha constante siempre, un tema espiritual. Y aparecen las cosas, pero lo que yo tengo clarísimo es que Dios es quien al final tiene la última palabra y que se hace la voluntad de Dios. Y bueno, sí, con lo que dice Gris, o sea, la gente que está cerca de mí, siempre sí trato yo de hablarle, o que vean, soy un ser humano normal como todos, y aunque conozca de Dios y todo, no les voy a decir que soy lo más perfecto y casto, porque no, obviamente, pues también me enojo, también hago cosas que no se deben de hacer y todo eso, pero bueno, lo importante es ¿Y eso qué es reconocer, y dicen, sí, claro, lo importante es reconocer y saber qué es por qué está uno aquí y la voluntad de Dios que se tiene que cumplir, que es eso, o sea, de verdad que es un tema a veces complejo, pero para mí eso es un tema que me ha traído mucha paz, mucha bendición, el hecho de que darme cuenta que pues no estoy sola, que Dios está conmigo. Pues uno puede estar pensando muchas cosas y querer que
que se haga la voluntad de Dios, pero cuando Dios dice. O sea, uno no puede estar peleándose con Dios y todo, y de verdad, o sea, es cuando Dios dice. Y también de igual manera, para aquellos que me escuchan, que les puede estar, ellos pueden estar, por ejemplo, queriendo estar en política y todo, eso es un llamado, o sea, estar en política es un llamado real. Y en mi caso, mi familia no quería que yo estuviera en política. Yo me metí porque desobedecí, sinceramente. Y tus papás le obedeciste a Dios. A mis papás, pero obedecí a Dios porque mis papás no entendían que yo tenía un llamado. Entonces, al final de cuentas, se hizo la voluntad de Dios y pues es por eso que estoy aquí y estaré aquí hasta que Dios lo indique, hasta que Dios lo instruya, porque Dios es el que abre y cierra todas las puertas, ¿eh? Y si un día yo dejo de obedecer a Dios, y si un día yo dejo de hacer cosas que Dios está diciendo y las dejo de hacer, así como me dio, también quita el propósito. Entonces, lo importante y lo principal es estar en un lugar donde Dios te ha llamado para que estés, pero obviamente cumpliendo su propósito y cumpliendo la indicación que Dios tiene para nuestras vidas, porque no es también todo miel sobre hojuelas. O sea, sí se vive padre, está padre y todo estar en esta situación, pero el tema es que hay muchísimo sacrificio. Por ejemplo, en mi caso, pues tengo un hijo y ahorita tiene 14 años, un hijo, gracias a Dios, que pues lo conoce a él y todo, y esto al final de cuentas, el hecho de estar en la comunión con Dios, el congregarse, nos dejen de congregarse, el estar en la comunión con Dios, esto ayuda y abre puertas pues a todo lo que Dios te tiene que dar, y esto es algo que muchas veces pues a lo mejor mi equipo a veces no entiende porque no están muchas veces en la misma sintonía, pero yo estoy tranquila porque es cuando Dios, ayer hablaba justo con un amigo que él es un amigo que es como muy ansioso, sí conoce de Dios y todo, pero es muy ansioso y él quiere las cosas ya y todo, pero gracias a Dios tuvo ahí como de repente con Dios, su encuentro con Dios, y ayer me habló obviamente súper diferente y me dijo, yo entiendo que es cuando Dios quiera, yo entiendo, y a mí todo eso me da muchísimo gusto porque no es un tema de que uno escoja al equipo como quieras, sino que Dios te va poniendo a cada una de las personas que te rodean para que se cumpla su propósito, ¿no? Entonces yo tengo un equipo, amigos con los que oramos y todo, y son cosas que a lo mejor normalmente cualquier diputado o cualquier servidor público pues no lo hace, ¿no? Porque pues muchas veces hacen las cosas, creen que son por sus fuerzas y no se dan cuenta pues que todo esto que sucede pues son cosas que Dios permite. Entonces pues así, mientras yo siga haciendo la voluntad de Dios, pues voy a estar donde Él me mande y pues sirviéndole sobre todo, que jamás se me olvide esto. Y yo agradezco mucho este espacio, Gris, porque realmente es un espacio que sirve, que ayuda muchísimo, y sobre todo a aquellos que no encuentran su propósito, o sea, que tienen un propósito en su vida, por supuesto, solo que le pidan a Dios que se los revele. O sea, tienen cada quien, los que estamos aquí en la tierra, tenemos un propósito, y pues sobre todo, o sea, te digo que Dios me complace en todo, absolutamente, que tenga que ver con Él. Yo ya soy coautora de un libro, Hispanas Influyentes se llama, y pues tengo muchas ganas de salir y dar conferencias y todo, sobre todo enfocadas en el tema de las mujeres, empoderamiento de la mujer, y sobre todo que luchen por sus sueños. O sea, yo vengo de una familia pues de clase humilde, media, de humilde a media, o sea, vengo de una familia así, y sin ser hija de o sin hacer lo que me habían dicho en un inicio que tenía que hacer aquella persona que intentó abusar, sin hacer nada de eso. O sea, Dios me ha llevado hasta donde estoy porque es la voluntad de Dios, o sea, no es por otra cosa, sino porque es su voluntad, y cuando uno encuentra su propósito de vida y cuando uno sabes para qué estás aquí, porque Dios te lo reveló, o sea, Dios, te das cuenta que Dios va abriendo las puertas necesarias y todo. Entonces, ahora tenemos varios proyectos que vamos a estar haciendo
conferencias en escuelas y todo, pero todo enfocado al tema de que persigan sus sueños, y sobre todo aquellos, los que están en la adolescencia y en la juventud y todo, porque son los que más a veces se pierden porque se están buscando y no se encuentran, ¿no? Entonces ese tema es sumamente importante, y pues yo lo que les digo, les puedo concluir, hacer resumen, que de la mano de Dios pueden lograr todo. Muchísimas gracias, Lore. Ha sido muy gratificante esta conversación. Te invitamos a que nos sigas en Apple Podcasts, Spotify y también en YouTube. Estamos agradeciendo la participación de Paula Ruedas, Richard Cuevas, Memo Reveles. Muchas gracias, chicos, por la producción, y también le damos las gracias a Héctor, que ahora está trabajando en las redes. Hoy te recordamos: Dios quita reyes, Dios pone reyes, porque así dice la palabra, pero también encuentras identidad en Él, porque Él ya tiene un propósito para ti desde antes de tu nacimiento. Así lo dice, y Él sabe que tienes un camino con Él. No lo rechaces, abre tu corazón y escúchale. Nos vemos para la próxima. Despertar.